de Siempre Llegamos a sus hogares, hemos preparado este programa de Misericordia Senda de Paz, equipo que pertenece al Santuario del Señor de la Misericordia de aquí de Tepatitlán, con muchísimo gusto, con mucha alegría, porque sabemos que no nada más a ustedes, sino también a nosotros, nos ha dado mucha luz en este tema tan interesante. Y Gloria María, parte del equipo, estamos aquí. Antonio Martín está detrás de la cámara, que también le enviamos un saludo muy caluroso y le pedimos a Gloria María que presente a nuestro invitado tan especial. Ay, claro, bienvenido, Rafael Becerra, que actualmente se encuentra en el seminario. Platícanos acerca en qué estás cursando ahí. Gracias, pues acabo de pasar a segundo de filosofía, una etapa muy hermosa en la que vamos configurándonos como discípulos del Señor, es decir, vamos detrás de Jesucristo para aprender a ser discípulos. Ay, qué bueno, pues enhorabuena. Gracias. Que todo se haga bien y para el servicio de nuestro Padre Dios. Así sí. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante de actualidad, donde nos va a ayudar a concientizar y a pues discernir muchas cosas que se escuchan en el ambiente. Ahorita en WhatsApp, en Internet, por todos los medios escuchamos este tema. Pero ahora vamos a definirlo de esta manera. ¿Qué dice la Iglesia sobre las uniones del mismo sexo? Ciertamente, una de las realidades que vivimos en estos días es el matrimonio homosexual o matrimonios igualitarios, como se les quiere llamar. La Iglesia tiene la responsabilidad de promover la moralidad pública de toda sociedad civil sobre la base de los valores morales fundamentales y no simplemente de protegerse a sí misma de la aplicación de leyes perjudiciales. Desde nuestra visión cristiana, a mí se me hace muy importante preguntarle a Rafa, hoy que está aquí con nosotros, sobre nuestra visión cristiana. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo creo que este es un tema de actualidad, como decía Gloria María, está en las redes sociales por algunas iniciativas, propuestas, pero antes de hacer cualquier comentario en ese sentido, tendríamos que decir primero que todos los seres humanos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos los mismos derechos y todos, en independencia de nuestra condición, de nuestras preferencias, absolutamente todos somos amados de la misma manera por Dios. Otra cosa que habríamos de aclarar es que nosotros no debemos juzgar absolutamente a nadie. A nosotros no nos toca juzgar. A quien le toca juzgar es a Dios, solamente a Él. Así es que los cristianos que verdaderamente queremos vivir nuestra fidelidad a Dios, a la Iglesia, debemos de tratar no de juzgar ni señalar a nadie, por ningún tipo de condición. Los cristianos también debemos evitar cualquier tipo de discriminación, en cualquier sentido, por algún gusto, por alguna preferencia, por lo que sea, tenemos que evitar cualquier tipo de discriminación. La Iglesia, tenemos que hacer esa aclaración, la Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia no son solamente los sacerdotes, las monjitas, los obispos y el Papa. La Iglesia la conformamos todos los que estamos bautizados. Cuando nos bautizamos formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Es una iglesia que ha fundado Jesucristo, no es una ocurrencia de alguien. Jesucristo la fundó y en la iglesia que está dirigida por Él como cabeza, nosotros los bautizados somos el cuerpo. Todos los bautizados somos el cuerpo y esta iglesia además es iluminada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia no se puede equivocar en cuestiones de fe ni de moral, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Nuestra fe, es otra aclaración que debemos hacer, se basa en tres cosas. En lo que dicen las Escrituras, la revelación, lo que dice el magisterio, lo que han dicho los papas a través de la historia y lo que dice la tradición. Estas tres fuentes de nuestra fe pues las tenemos que tener muy claras. Cuando nosotros no estamos conscientes de todas estas realidades que he mencionado, cuando tratamos de abordar un tema como este, tan controversial, que ahora vamos a ir viendo en el transcurso del programa, cómo debemos reducirlo a una sola situación muy concreta y particular, si olvidamos estas cosas, podremos perdernos en una cuestión de eufemismos, de palabras y de otras cosas. Repitámoslas pues. Magisterio de la Iglesia, tradición, ¿y la primera cuál es? La revelación. La revelación. Las Escrituras.
Sí, son nuestras bases. Son Qué nuestras bueno que las bases, mencionas. son nuestras bases y Recordarles, yo sí. quisiera señalar muy particularmente, todos somos hijos de Dios, todos Sí. tenemos la misma dignidad, los cristianos no tenemos por qué juzgar a nadie, eso lo hace Dios, no debemos discriminar a nadie y Dios nos ama a todos por igual, en independencia de lo que seamos. Así es, hay que estar muy conscientes de eso, que es una realidad, ¿verdad? Sí. Pues continuemos con este tema tan Ay, sí. interesante. Para partir de esto, ya viendo, no sé, nuestra raíz, ¿verdad? De donde vamos a partir, ¿qué es el matrimonio? Bueno, para partir de algo sólido, vamos a ver qué dice el diccionario. La Real Academia de la Lengua dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Eso es lo que dice la Real Academia Española, lo pueden checar en internet, abrir un diccionario y dice, lo repito, unión de un hombre y una mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida y intereses. Pero ¿qué dice nuestra iglesia? En este caso es lo que nosotros creemos Sí. y que esto debería saberlo todo el mundo. Después del Concilio Vaticano II, que es el acontecimiento más importante de las últimas décadas dentro de nuestra iglesia, el Concilio Vaticano II sacó algunas constituciones, una de ellas se llama Gaudium et Spes. Esta constitución pastoral, fruto del Concilio Vaticano II, que además ha sido el más impresionante de todos los concilios por la participación de obispos de todo el mundo, por todos los años que duró, los expertos, toda la gente y la pluralidad, el ecumenismo, de la gran riqueza de lo que ahí sucedió, dice: el matrimonio es una comunidad de vida y amor, eso está en el número 48 de este documento, que pone al amor en el centro de la familia. El verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conforme al designio divino. De este modo los esposos son consagrados y mediante una gracia propia edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica, de manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana que lo manifiesta de modo genuino. Es una cosa hermosa como el Creador ha hecho o ha establecido esta unión que es el matrimonio anterior al Estado y es anterior a la iglesia. La unión del hombre con la mujer es natural, es decir, ni siquiera es una tradición. Algunos mal llamamos la búsqueda de los matrimonios tradicionales, los matrimonios naturales. La palabra correcta sería el matrimonio natural, la familia natural. Matrimonio natural nos trae como resultado una familia natural. Tiene varios fines, dice el número 48. La institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y educación de la prole. Ya no son dos sino una sola carne, es decir, es una entrega de dos personas que exige la fidelidad conyugal y la unión y urge en una indisolubilidad. Por eso es para toda la vida. Esto está precioso y me gustaría resaltar esto. Están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo no se puede dar en las uniones homoparentales. Es decir, ¿Y esta constitución dónde la encontramos? A cualquier librería cristiana podemos encontrar este documento, se llama Gaudium et Spes, es una constitución. Hay muchos documentos fruto del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación, sobre los laicos, sobre la vida de la iglesia, los sacramentos hermosísimos en los que basamos nuestra fe. Cuando hablamos de magisterio, estos documentos deben ser de cabecera. Cuando nosotros queremos saber de algún tema, híjole, pues qué lección. Pero como católicos tenemos que tenerlos muy presentes, estar preparándonos como continuamente. El catecismo, ¿verdad? El catecismo, el Concilio Vaticano II son cosas que tenemos que tener igual que la Biblia. Sí, igual que la Biblia. Hay un serio problema hoy en nuestra iglesia. El problema serio, y lo decía el Papa Juan Pablo II en un documento que se llama Christi Fidelis Laici, es una preocupación en la que está apuntalando la Iglesia Católica, la formación de los laicos. Los laicos no se forman. Van a misa a veces y con eso creen que es suficiente. Y entonces en una cultura de medios de comunicación en los que hay tanta información de un lado y de otro, los católicos se pierden. ¿Sabe qué? Si nos confundimos y no tenemos los elementos para defender lo que es de... Está de moda la ideología de género. Rafa, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que ver el matrimonio y la familia? Tiene que ver toda la ideología de género con este tema.
Es un asunto que denuncia el obispo Francisco González en un libro que se llama ¿A dónde nos conduce la ideología de género? En el 2011 hizo la segunda edición, quizás no lo leímos, pero él desde ese momento lo denunciaba. Y en su libro denuncia cosas como una de las iniciadoras de la ideología de género, que se llama Simone de Beauvoir, dice, por ejemplo, para que tengamos una idea de qué representa la ideología de género, dice: el feto es una parte del cuerpo de la mujer y es también un parásito que la explota. Por eso hay que legalizar el aborto y por eso hay que hacer muchas cosas. Yo he creído que la ideología de género es como una forma de herejía moderna, es decir, que se opone totalmente a la fe de los cristianos. ¿Por qué? La ideología de género dice que hay que buscar de construir o destruir más bien la familia biológica, porque tiene como fuentes el marxismo y el estructuralismo, que son corrientes filosóficas. La ideología de género propone un sexo social, es decir, no me importa si tú naciste hombre o naciste mujer, cómo sean tus genitales, cuál es tu identidad sexual, no me importa. El sexo social es una construcción que le da la sociedad, dice la ideología de género, a cada persona. Por lo tanto, por ejemplo, en Australia, la gente puede definir desde el 2011 qué sexo es, si es hombre o es mujer, y entonces su pasaporte puede aparecer una X, porque él no sabe si es hombre o ser mujer, en independencia de toda la constitución de su cuerpo. Tiene como objetivo la instrucción natural, la destrucción de la familia natural y en su lugar instituir al homonomio, gaynomio o como lo queramos llamar, esto que mal llaman matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. No puede llamarse de esa manera. Más adelante vamos a ir viendo. También tiene la ideología de género como objetivo incrustarse en la educación. Aquí en nuestro país ya hay una idea de llevar hasta las escuelas, kinderes, primarias, libros, folletos en el kinder, donde vean imágenes, por decirlo así, pornográficas, en la que le enseñan a un niño del kinder cómo un hombre puede estar tocando los genitales de otro hombre y una mujer, otra mujer. Yo creo que esas cosas, cada cosa en su edad y en su etapa. Bueno, eso intenta. Intenta promover la homosexualidad, por ejemplo, a través de la pedagogía de género. Hay un ejemplo muy concreto. En Lituania, por ejemplo, a los niños de kinder se les platican historias de príncipes enamorados y a los niños se les prohíbe jugar con juguetes que sean discriminatorios. Para ellos, discriminatorio, un juguete discriminatorio es que los niños jueguen con carritos en el kinder y que las niñas jueguen con muñecas. Claro, no es discriminatorio que las niñas jueguen con carritos y que los niños jueguen con muñecas, eso no sería discriminatorio. En Lituania, por ejemplo, los jueces que nieguen el casamiento o la unión a los homosexuales pagan 2,000 euros de multa y además van a la cárcel. En Canadá y Suiza, cualquier acto o mención que no sea de acuerdo con la cultura homosexual está penada. Por ejemplo, si en Canadá o en Suiza, Suecia, si en Canadá o en Suecia nosotros hiciéramos referencia a algo negativo de lo que diga en la Biblia o en el catecismo de la iglesia y no le guste a los homosexuales, podríamos ser multados y llevados a la cárcel. En Estados Unidos, los homosexuales tienen derecho prioritario sobre la adopción de niños. Hasta el 2015, más o menos 300,000 niños estaban adoptados por parejas homosexuales. Claro, la estadística no nos dice que los hijos de los que viven con parejas homosexuales tienen más tendencia, hay un estudio que hizo una universidad de los Estados Unidos, tienen más tendencia al suicidio, más tendencia hacia las drogas, más tendencia hacia la violencia y muchos problemas psicológicos. Yo tengo una amiga que fue educada en Guadalajara por un papá homosexual, que cambiaba de pareja casi cada semana, que hacía fiestas en su casa y mi pobre amiga pues sufre graves traumas. Ella ha hecho sus declaraciones y muchas cosas en relación a esto. ¿Cómo afecta a un niño el tener una pareja de padres homosexuales? No quiere decir que todos sean así, bueno, pero la mayoría de los casos sí. El caso de Australia, por ejemplo, desde el 2011 las personas pueden decidir qué sexo son. En Canadá, desde el 2011 se aprobó la pedofilia como una orientación sexual. Y nadie puede decir nada, nadie los puede discriminar, ni puede hacerle ningún señalamiento, porque es una orientación sexual también. La ideología de género también dice, por ejemplo, en los Estados Unidos, en algunos estados, está
legislado así que no se le puede llamar papá o mamá a los padres porque esto sería discriminatorio. Se le tiene que llamar papá 1 y papá 2. Ay Dios, qué Porque si no confusión. podría ser discriminatorio. Imagínense los países en los que hay baños sin género. Es decir, que si un niño tiene ganas de ir a un baño de niñas, pues puede ir a meterse al baño de niñas. Eso está en la propuesta que hizo nuestro presidente. No nos metamos en ese asunto. Pero imagínense lo que puede pasar en el colegio, aquí en Tepatitlán, cualquier escuela, en la que estén todas las niñas y un niño quiera meterse al baño de las niñas. Yo creo que a los papás no les gustaría. Bueno, estas son las propuestas de la ideología de género. ¿Por qué la ideología de género presenta todo esto como algo natural? Porque va generando eufemismos, es decir, le cambia el significado a las palabras y va de la transformación del lenguaje a la transformación, de la deconstrucción del lenguaje a la transformación social. Así es. Claro. Cambiamos mucho nuestros actos. Si yo tengo una sociedad más confundida, es una sociedad más manipulable, en todos los sentidos. ¿Y la ONU? ¿Dónde está? ¿Apoya Bueno, a las familias? La ONU, no podemos olvidar, hay un libro que me regaló un cardenal, muy interesante, escribe un señor, doctor, sociólogo, filósofo, se llama Michael Scoyans, es un documento bastante interesante, La cara oculta de la ONU. La ONU ataca directamente a la familia, contrario a lo que pudiéramos pensar, porque en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que el Estado, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se refiere a la familia formada entre un hombre y una mujer. Claro que habrá excepciones en la que se muere el esposo y la mamá tendrá que jugar los dos roles. Claro que habrá excepciones en las que cada vez más, por ejemplo en nuestro país, hay madres solteras que toman los dos roles, pero estas no es esta es una excepción que confirma la regla, en el que hay un rol de padre, un rol de madre, los hijos van creciendo en esa unidad y en el amor, a ejemplo, en el caso de los cristianos, a ejemplo de la familia de Jesucristo, donde José era el papá, María era la mamá y Jesucristo era el hijo, en un amor perfecto, como el amor trinitario de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La ONU ataca totalmente a la familia, porque la ONU, a partir de la Conferencia de Pekín en 1995, incluyó un término, malosamente, que se llama familias. Es decir, ya no llamemos familia a la institución o célula básica de la sociedad, no le llamemos familia, porque eso se refiere a la familia tradicional, y lo tradicional pues es del medievo, es de los retrógradas, es de los que no están preparados, no es de avanzada, no es progresista. Llamemos mejor familias para también llamar a las pobres familias de madres solteras, a las pobres parejas de homosexuales, a las pobres parejas de lesbianas, a las pobres parejas de transgéneros. En Alemania, en uno de los estados, un diputado mencionó, para no discriminar a nadie, 80 combinaciones, 80 formas de géneros que propone la ideología de género. Hombre, mujer, homosexual, transexual, transgénero, tras no sé qué, 80 formas, las dictó así, las tuvo que leer para no discriminar a nadie, de todas las cosas que ha propuesto la ONU a través de varias agencias. Las más famosas es la OMS y el Banco Mundial, la PNUD, que por ejemplo en Guanajuato ha venido a hacer una propuesta en este sentido para cambiar la legislación de ese estado, que es muy religioso, por cierto. ¿Por qué el estado de Guanajuato? Pues porque es muy religioso y hay que atentar contra esos estados que tienen valores en este sentido. Entonces, podríamos decir claramente, la ONU está detrás de todo este tema de la ideología de género y busca de construir la familia. Pero Rafa, ¿qué pretende con todo esto? Si nos pudiéramos dar cuenta, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. La familia es donde se siembran los valores, la familia es donde una persona aprende a donarse, a ser solidaria, a convivir, a darse, a servir, a perdonarse. Es la escuela del perdón. A vivir la fe, la A esperanza vivir la y fe, el la amor. esperanza, la caridad, todos estos Sí. valores. Aquí vive de valores, lo sostiene la esperanza, la frase de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Pero los aprendió en la familia. Cuando no hay esa base, entonces todos los valores son frágiles.
Y cuando todos los valores son frágiles, cuando una persona no alcanza una identidad propia, sólida, con valores firmes, que lo preparen para todos los problemas del mundo, para todas las vicisitudes que va a haber a lo largo de su vida, pues entonces es muy fácil de manejar. ¿Por qué le conviene a la ONU? Porque le conviene a muchas empresas. Estas propuestas de la ONU no se las ha sacado de la manga. La han hecho en grandes convenciones de las grandes familias, los Rockefeller, la familia Ford, por ejemplo, en las que han hecho algunos estudios y le han dicho que esta es la forma de reeducar a la sociedad. Porque, vamos a poner un ejemplo, dicen los estudios, la revista Emprendeneur en el 2012 hizo un análisis de los negocios en México, cómo había sido su crecimiento el año anterior, en el 2011. El negocio que más creció en el país es el negocio de los cosméticos y de belleza para hombres. Pero además, los homosexuales, es entendible, es conocido que gastan 7 veces más que un heterosexual. Por lo tanto, económicamente, pues es más interesante que haya una cultura de personas homosexuales que gastan más. ¿A quién le conviene? Pues a las grandes empresas multinivel, a las empresas transnacionales, a las empresas y a los grandes capitales, a los ricos del mundo, controlar la población y tener una sociedad que yo pueda manipular, adoctrinar y que siga adelante. Una sociedad que sea libre, que viva en la plenitud, que busque esa no me conviene. Esa no me conviene porque es una sociedad como, yo digo, como los grandes héroes de la persecución religiosa, que son capaces de decir, no es posible que haya un gobierno que quiere imponerme en qué puedo creer y en qué no puedo creer. No. Por eso le conviene a las grandes instituciones como la ONU. Ay, Rafa, pues qué datos tan interesantes nos estás compartiendo. Yo estoy aprendiendo muchísimas cosas. Así es. Pero me estoy dando cuenta que no es un problema nada más de México, en Estados Unidos, sino que ya lo viven muchísimos países. Claro, quizás nuestro país ha sido presionado de diferentes maneras por un aspecto de la globalización, sobre todo la ONU, que tiene injerencia en todos los países. A mí me tocó encabezar una cosa que se llamaba, dilo bien, en el 2010, en la cosmología, en la cosmovisión de los jóvenes y de la mayoría de las familias en México, no estaba a pensar que la ONU era mala, que hacía algo malo. Nosotros en la Conferencia Mundial de la Juventud denunciamos en el 2010 lo que la ONU intentaba hacer parecer que todos los jóvenes de México estábamos a favor del aborto, que todos estábamos a favor de la unión entre personas del mismo sexo, de la adopción entre personas del mismo sexo y de la definición, en aquel momento, de 8 géneros humanos. En aquel momento dijimos, la ONU tenía como eslogan, dilo fuerte, y nosotros dijimos, no basta decirlo fuerte si vas a decir mentiras, hay que decirlo bien, hay que decir la verdad. La ONU está intentando ponernos una trampa a través del derecho, del positivismo del derecho. Mire, voy a dar un dato, que lo quería dar más tarde. Híjole, qué fuerte. Un dato. 17 de mayo de este año, el presidente Peña Nieto hace una propuesta. Por su solo dicho, porque él quiso, no lo consultó con nadie, él hizo una propuesta en contra del matrimonio y la familia en nuestro país, en nuestras creencias religiosas. Y luego, el 19 de mayo, en esos mismos días, el Banco Mundial dice que autoriza un crédito de 84,000 millones de dólares para nuestro país. Pues es evidente, necesitarías ser miope para no darte cuenta que es una propuesta para que le autoricen otra cosa. Bueno, estamos hablando en este programa de las uniones homosexuales, mal llamado matrimonio homosexual. A veces no sabemos qué pensar. Rafa, ¿qué está pasando en este sentido? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, primero debemos decir que no es un tema nuevo. En nuestro país hay una agenda muy contundente por ciertos actores que se llaman a nivel popular, se le conoce como el lobby gay, que va avanzando, tiene una agenda particular desde hace 30 años, en puestos claves están ubicadas algunas personas que van marcando su pauta y que van avanzando poco a poco de una manera muy bien hecha, con una estrategia muy clara. En nuestro país desde el 2007 ha llegado las sociedades de convivencia, por decir algo, en el 2001 en los Países Bajos fue el primer país que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el sitio federal tengo una estadística que dice en el 2007 que se legalizaron las sociedades de convivencia, se unieron en este tipo de sociedades 257 parejas. En 2008 268, 2009 214, 2010 41 y en el 2011 solo 6.
Quiere Ay, ¿qué decir pasó? que la efectividad de la propuesta política no correspondía con la realidad. Es decir, 6 se unieron en esta unión de convivencia, quiere decir que no era del interés general de toda la comunidad. Esta es la realidad que me platicaba mi amiga, la que les Por he la dicho de libertad. Guadalajara. ¿Por qué se va a querer Sí. casar su papá si cada semana cambiaba de pareja? Pero no solamente eso. Sin tenía responsabilidad. Un novio permanente, pero además de ese novio, cuando iba a la playa ya encontraba otra parejilla y con aquel otro también. Pero además hacía una fiesta en su casa y en ocasiones hacían intercambios y muchas cosas más. Esto quiere decir que no toda la comunidad lésbico o gay está de acuerdo en que haya matrimonio homosexual o mal llamado matrimonio homosexual, unión homosexual, y que quizás no es lo que todos están aspirando. Deberíamos hacernos una pregunta: legalizar, impulsar todo el cambio de una legislación en nuestro país, ¿resuelve algún problema? Ay, yo creo que no. No lo resuelve. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Que no tienen derechos jurídicos las personas homosexuales? Claro que tienen, claro que pueden haber otro tipo de condiciones legales para que ellos puedan tener los mismos derechos que tienen los heterosexuales. Lo que dice el lobby gay es que el matrimonio no debe ser solamente entre un hombre y una mujer, sino entre personas. Hombre, hombre, mujer, mujer, transgénero, 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 hombre, transgénero, mujer, no sé cuántas cosas. Eso quiere decir que le pasa lo mismo que a la universidad. Entonces ya no es lo que era, ya no es para preparar a los que ya habían tenido una preparación elemental. Previa, sí. Y por eso le llaman discriminadores, homofóbicos, a todos los que no estén de acuerdo con las uniones del mismo sexo. A nosotros mismos nos pudieran llamar homofóbicos, medievos, retrógradas, altaneros y muchas cosas más por pensar diferente. Y debemos decir nosotros, esto es una total y rotunda mentira. Nosotros ahora mismo, pudiera ver allá detrás de la pantalla, ella puede no estar de acuerdo, y no porque no esté de acuerdo con nosotros la vamos a llamar heterofóbica. No la vamos a llamar así, simplemente no está de acuerdo, y si no está de acuerdo, puede estar de acuerdo, claro. ¿Nos afecta que no esté de acuerdo? No. ¿Nos hace diferentes que no esté de acuerdo? No. ¿Nos hace algún daño que no esté de acuerdo? No. Vivimos en un país libre, en un país democrático, en el que cada quien puede pensar como quiera, y porque no piense igual que nosotros, no pasa nada. Significa nada, absolutamente nada. Tenemos que tener muy claro, hay que diferenciar entre homosexualidad y lobby gay. Lobby gay, conjunto de personas organizadas con una estructura clave en puestos claves para ir impulsando una agenda en los gobiernos y en la sociedad, porque a alguien le conviene. Ya vimos que la ONU está detrás de todo esto, que los grandes corporativos internacionales, los grandes empresarios también les conviene, y a los que quieren adoctrinar a la sociedad y acabar con el cristianismo también le conviene. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este tema, pero... ¡Ay, no, pues qué interesante! Pero vamos a hacer un nuevo programa. Perdón, vamos a continuar con otro programa porque el tiempo ya se nos terminó. Esperamos que verdaderamente les haya servido tanto a ustedes como a nosotros estas verdades que nos comparte nuestro compañero seminarista Rafa Becerra. Yo creo que hay que decir una última cosa. Si usted no está de acuerdo con las uniones de personas del mismo sexo, no las discrimina. Y no es pecado no estar de acuerdo. Y la Iglesia no rechaza, denigra ni discrimina. Por el contrario, ama a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad. Si le han dicho algo diferente, le han mentido. Pues la parte primordial de nuestra responsabilidad en esta batalla es orar por todas las personas homosexuales, por todos nosotros, por todos los sacerdotes y los seminaristas también. ¿Les parece? Así es. Así es como cerramos. Gloria, muchas gracias. Rafa, pues muy agradecidos contigo. Gracias. Vamos a continuar, espérense al siguiente programa. Así es como esperamos haber dejado una inquietud sembrada en su corazón y un gran deseo de conocer más de cerca los misterios de nuestra fe. Hasta la próxima semana.